Y yo, no obstante, aunque voy a decir muchas de las cosas que ya dije esta mañana en la Universidad de Almería, esta mañana me lancé al ruedo y hice una presentación un tanto informal. Sobre todo pretendió ser cariñosa, pero un tanto informal. Y como incluso con gente con la que tengo confianza, como son muchos de los que están aquí, suelo ser bastante reservado y cortado, pues voy a atenerme a lo que traigo escrito para así salir del paso de la manera más dicharachera posible. Y tengo aquí unas notas y voy a hacer uso para presentarles a Miguel Ángel del Arco. Miguel Ángel del Arco es un colega de la Universidad de Granada, a quien conozco venturosamente desde los tiempos de la tesis doctoral. A pesar de que se conserva mucho mejor que yo, pertenecemos año arriba o año abajo a la misma generación de investigadores del franquismo. Y nos conocimos, si mal no recuerdo, esta mañana me lo confirmó, así que no recuerdo mal, no estoy tan gaga, en el Archivo Histórico Provincial de Almería, en nuestras pesquisas para nuestras respectivas tesis doctorales. Por entonces, Miguel Ángel investigaba las políticas agrarias del primer franquismo, del que nació su libro Las alas del ave fénix, un libro dedicado a las políticas agrarias en el primer franquismo, que es el libro basado en la tesina que hizo Miguel Ángel con el entonces profesor Miguel Gómez Oliver, de la Universidad de Granada. Y más adelante, en la tesis doctoral, se introdujo en el debate sobre los apoyos sociales a la dictadura, los apoyos sociales y las resistencias, todo hay que decirlo, investigando la implantación social del franquismo en diferentes localidades del sureste. Si mal no recuerdo, que ese libro lo leí a fondo, cogiste 2 o 3 localidades de 4 provincias del sureste andaluz. Almería, Granada, Jaén y Málaga, ¿puede ser? Joder, qué memoria, sí. Sí, y ahí hizo una labor de investigación micro y macro muy interesante. Esa tesis dio lugar a su libro Hambre de siglos, y ahí supongo que se orientó hacia el estudio de la historia social y del hambre, y desde entonces ha ido desarrollando un prolijo proyecto postdoctoral en el que ha participado el Ministerio, ha participado también el BBVA a través de las becas Leonardo, y que ha dado lugar a múltiples y diferentes publicaciones, como Los años del hambre, que editó en Marcial Pons, y el libro que nos ocupa hoy aquí, de la hambruna española, editado en Crítica. No obstante, este balance tan escueto me ha exaltado muchísima e ingente producción de Miguel Ángel, que cualquiera que quiera tener una idea de la misma, pues solo tiene que poner su nombre en internet, meterse en Dialnet y no hacer nada más que scroll hacia abajo para ver la cantidad de publicaciones que tiene, que ya digo que son ingentes. Y en ese sentido es también, en cualquier caso, de obligado cumplimiento y de rigor, señala su proyecto sobre las políticas de memoria del franquismo, que dio lugar a sus cruces de memoria y olvido, que me parece que está ahí, que lo tiene un compañero ahí, publicado también en Crítica, o a libros colectivos que son referencia inexcusable en el estudio de la historia social del franquismo, como puede ser No solo miedo o Soldados de Dios y Apóstoles de la Patria. Toda esta ingente labor la ha valido para convertirse en catedrático de forma muy prematura, ya que, como les he dicho, es todavía bastante joven, muy joven yo diría. Y finalmente quería destacar 3 aspectos de su producción que creo que merecen la pena mencionarse. Una, muy valorada por mi parte, es su labor al frente de la editorial Comares, que a mi juicio hace una labor cultural impagable en el ámbito de la historiografía. Otra es su proyección internacional, ya que Miguel Ángel procura traducir sus artículos y libros al inglés para tener mayor impacto más allá de nuestras fronteras. Y una última es su labor como supervisor y director de tesis doctorales en la Universidad de Granada, donde ha sido además director de departamento y que ha dado lugar a tesis como las de nuestra querida Gloria Román o las de Claudio Hernández Burgos, por poner solo 2 ejemplos de 5, 6 o quizás ya 7 que ya llevas dirigidos. Y bueno, nada más en cuanto a presentación, decir que es un placer tenerla aquí y agradecerle que se haya prestado a acompañarnos en unos días en que su agenda está ocupadísima, ya que, como dije esta mañana, pues se ha convertido en una estrella del rock, y si cualquiera que le siga en sus redes sociales o en su trayectoria en medios de comunicación, pues se da cuenta de que un día está en Huelma, otro día está en Almería, otro día está en todas partes presentando este libro, que creo que está siendo un éxito y que merece mucho la pena de presentarse.
Y por otro lado, comentar que estoy contentísimo de que este libro se presente precisamente aquí en Almería, porque como decía esta mañana, si hay un lugar en donde creo que merece la pena que se presente un libro sobre la hambruna, es esa Almería. Y de alguna manera creo que no hubiera sido de justicia que este libro saliera a la luz pública y no hubiera venido Miguel Ángel aquí a presentarlo, porque la relación de Almería con la hambruna y la relación de este libro con Almería es muy sentida. Cualquiera que lo haya leído o que tenga interés en leerlo se dará cuenta de que aparecen las páginas de Almería a cada poco. Y quería empezar con una pregunta un tanto personal. Esta es una investigación y un proyecto movido por el interés académico o por el interés personal. O por los dos. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. A Ana de la librería Picasso, a algunos amigos y amigas que habéis venido, la gente que no conozco, que es un placer que estéis aquí, ¿no? Pero especialmente dejadme que le dé las gracias a mi querido Óscar Rodríguez Barreira, que ya son bastantes años. Recuerdo que cuando nos conocíamos no teníamos canas y ahora los dos peinamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que hemos crecido juntos historiográficamente, ¿no? Y hemos debatido muchísimo sobre distintos temas, ¿no? Y yo creo que nuestras tesis y nuestros trabajos demostraron que se podría hacer historia desde abajo, una historia local y abordar grandes temas, ¿no? Como eran los poderes locales, el personal político del franquismo, el tema del caciquismo, el tema del consentimiento, el tema del hambre, el tema de las políticas sociales del régimen. Lo digo porque todo esto está aquí, pero todo esto también está en la obra de Óscar, ¿no? Es decir, y no solo porque escriba de Almería, sino porque es leída y citada en el resto de España internacionalmente, ¿no? No te pongas, no te apures, que ya, pero lo tenía que decir porque además es verdad, ¿no? Y la pregunta era... Si esta investigación, y vamos a ver, de alguna manera, cuando elegimos temas de investigación, en muchas ocasiones tenemos intereses personales o en otras ocasiones prima lo académico, prima a lo mejor que exista un debate académico sobre el mismo. En tu caso, tengo la sensación de que te interesó el asunto a partir de tu propia tesis doctoral. Pero sin embargo, estos días, bicheándote un poco en Facebook, he querido creer que tuviste una primera experiencia personal con el tema del hambre en tu Huelva natal y que en ese sentido pues podía existir algún tipo de interés personal que ya anidaba desde entonces. Entonces la pregunta básicamente era, ¿qué prima en esto? ¿Lo académico, en el interés por este tema? ¿Lo académico, lo personal o los dos? Y en caso de los dos, ¿cuál más de los dos? Bueno, es una pregunta muy buena, ¿no? Porque hay que ser honesto y saber de dónde empiezan los libros, de dónde parten, ¿no? Y bueno, el historiador forma parte de la sociedad y las historiadoras también, ¿no? Y eso hace que estemos marcados por las preocupaciones que tenemos actualmente, ¿no? Y yo estoy muy marcado, cuando me voy acercando a los 50, estoy muy marcado, los mayores me entenderéis, los jóvenes, ¿no? Pero estoy muy marcado por la infancia, ¿no? Conforme va avanzando la vida, cada vez recuerdas más la infancia. Entonces, cuando yo hice la tesis, tienes razón, me encontré con el tema del hambre y me fui dando cuenta que era importante, pero cada vez empecé a recordar más y a toparme con más memorias del hambre, ¿no? De los años del hambre. Y desde el primer momento que tuve conocimiento en mi infancia, ¿no? Cuando vivía en un pueblo, ya lo ha dicho Óscar, en Huelva, recuerdo que mi abuelo había sido republicano y que había tenido un consejo de guerra. Pero sin embargo en mi casa se hablaba mucho de la guerra, pero la señora que me cuidaba, que vivía en el barrio alto del pueblo, donde vivían también los gitanos, ¿no? Recuerdo que el barrio no tenía ni nombre, esta mujer siempre me hablaba de la posguerra y me decía, así me acuerdo que tenía los ojos azules y me decía, Miguel Ángel, lo peor vino después, lo peor no fue la guerra, sino vino después. Y ella era una de estas mujeres de negro que se había quedado sola, que tuvo que sacar a su hijo adelante, llevándolo a recoger aceitunas y poniéndole un capazo al lado del árbol mientras que ella recogía aceitunas, ¿no? Entonces eso estaba siempre en mí, ¿no? Pero luego me di cuenta que la verdad es que todos estos años del hambre han estado apareciendo gracias
a mi familia y a las cosas que he ido leyendo, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien mi abuela cómo me hablaba de lo que comían, de la guerra en Málaga, o como por ejemplo cuando íbamos en el coche con mis padres, todavía había radiocasetes y después radiocasetes, se puede decir, y después CDs, ¿no? Porque mayores somos. Me acuerdo que ponían sistemáticamente las canciones de Joan Manuel Serrat y de Paco Ibáñez, donde se cantaba especialmente a Miguel Hernández. Y es un poeta que desde siempre me marcó, y de hecho el primer libro de poesía, esto estoy recordando ahora, el primer libro de poesía que yo leí fue El rayo que no cesa, que además me decepcionó bastante, porque es un libro, perdón, un poco decepcionante, con altibajo. Pero luego cuando leí Cancionero y Romancero de Ausencia me volví loco por esa época. Entonces yo creo que eso estaba en la elección de mi propia tema de tesis doctoral, pasar, ¿te acuerdas? Que no lo hacía casi nadie en aquella época, pasar el límite de la guerra civil y estudiar el franquismo. Y claro, la memoria y lo que me fui encontrando daba argumentos para hacer algo más, ¿no? Tú y yo hemos estado siempre en contacto también con asociaciones de memoria y con el movimiento memorialista, ¿no? Y es una convivencia muy sana, pero una convivencia a veces también difícil. Problemática, ¿no? Entonces, a mí esto de decir que había una hambruna me costaba mucho trabajo, porque no me lo creía, ¿no? Hacía falta hacer una investigación para creérmelo, ¿no? No quería decir que el franquismo fue terrible, porque lo fue, y ya está, sino yo quería explicarlo y demostrarlo, ¿no? Y ahí es donde aparece el interés académico junto a la memoria y cómo se van juntando, ¿no? Y creo que también es muy bonito que cuando se publica el libro y al fin me demuestro, bueno, cuando firmé el contrato estaba asustado porque no sabía si podía demostrar si había una hambruna, ¿no? Y se llamaba así, digo, bueno, si no, haré otro libro, ¿no? O le cambiaré el título, pero claro, hizo falta, hay que ser honesto, hizo falta escribir el título para darte cuenta que realmente se demuestra, ¿no? Pero es curioso porque estas dos esferas, ¿no? La esfera de la memoria y también la esfera historiográfica académica, ¿no? De demostrar que hubo una hambruna en España que había pasado desapercibida y que era homologable a lo que pasaba en el resto de Europa, coincidió a la hora del consumo, del consumo del libro. Estas dos fases coincidieron, ¿no? Porque el libro creo que académicamente ha recibido buenas críticas, pero lo que más me gusta es que me da la sensación que ha conectado con una memoria flotante sobre la hambruna y los años del hambre entre los hombres y mujeres, ¿no? Y es curioso como y creo que también es bonito, cómo estas dos génesis del libro, ¿no? La académica y la memoria, pues al final, cuando el libro nace, pues también lo ves entre la gente, ¿no? Es muy gratificante, ¿no? Porque si el historiador no escribe para la sociedad en la que convive, pues yo creo que su obra cuanto menos pierde interés, ¿no? Muy bien, ya